Muy bien, muy buenos días a todos. Tienen cara de sábado de la mañana, ¿eh? Estamos pasando unas hermosas conferencias, compartiendo con los hermanos y con muchos jóvenes. Ustedes saben que las conferencias generales, las conferencias juveniles tienen diferentes expectativas. Saben ustedes que es así, ¿no? La primera es la que escuchábamos en el mensaje de apertura, escuchar la palabra de Dios. Para eso venimos. Y como decía el hermano que nos presidía, para tomar decisiones. Pero hay expectativas secundarias, ¿no es cierto? ¿Verdad, chicas y muchachos? ¿Verdad que sí? Y así le pasaba a una chica que dice, vivía en un pueblito donde había pocos jóvenes, entonces dice, hay que ir a las conferencias generales. Y se llevó la red, el espinel, todo, ¿no? Pero una hermana mayor le dice, yo te voy a dar un buen consejo. Vos tenés que llevarte un versículo bíblico que sea el lema para elegir bien. Así que esta chica tenía 16, 17 años y dijo, este va a ser el versículo para esta conferencia. Examinadlo todo y retened lo bueno. Y estaba muy exigente, ¿no? Tremendo. Pero no pasó nada. Pasaron 10 años y volvió a la conferencia. Y tuvo que cambiar el versículo, ¿no? Entonces el versículo lema fue, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero pasaron 10 años y no pasó nada. Entonces tuvo que cambiar definitivamente el versículo y dijo, el versículo para esta conferencia es, el que a mí viene no le echo fuera. Bueno, yo no sé cuál va a ser el suyo en esta mañana, pero nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquitito el bosquejo general de los diferentes temas en esta serie que estamos desarrollando. Los que están en amarillo son los que hemos visto y hoy vamos a ver el tema que nos había quedado, el punto 4, resucitados con Él. Para los hermanos que se han incorporado en esta mañana, estamos viendo el tema de Cristo en nosotros, es decir, el creyente unido a Cristo y viviendo las experiencias de Cristo en toda la plenitud que la Escritura nos enseña. Juan nos dice en el capítulo 1, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y allí la idea es que en la alacena de la gracia, por tener a Cristo en el corazón y por la obra del Espíritu, tenemos una inagotable provisión de gracia. Y el creyente debe saber que cada día debe buscar más de la gracia y la provisión del Señor. Nunca debemos conformarnos. Siempre debemos buscar más, conocer al Señor y vivir realmente todo lo que el Señor tiene para nosotros. Sin duda, la unión con Cristo hace que el creyente pueda vivir cuestiones sobrenaturales. Y cuando hablo de esto no estoy hablando de nada raro, sino de vivir todas las promesas que la Escritura tiene para el creyente. En esta serie vamos a ver hoy a la mañana qué significa en la práctica vivir la vida de resurrección. Así que yo les voy a invitar, mis queridos, que pensemos en aquella mañanita tan especial en Jerusalén, que vamos a recordar mañana. Y vamos a pensar que hoy es domingo, porque mañana cada uno va a estar en su iglesia. Vamos a pensar cuando las primeras luces del alba empezaban a dar color a toda la creación y ninguno de los que vivía en Jerusalén imaginaba lo que iba a ocurrir. Debemos recordar que en aquel domingo de la resurrección, después de su muerte, el cuerpo del Señor Jesucristo había sido envuelto en un sudario. Nicodemo había traído un compuesto de mirras y aloes con el cual habían hecho una preparación especial con el Señor, esperando que pase el día sábado, el día de reposo, para embalsamar el cuerpo. Los discípulos del Señor Jesús se habían recluido en un lugar aparte, posiblemente el aposento alto, y estaban allí asegurando las puertas, según indica Juan en el capítulo 20, versículo 19, por temor a la represalia de los judíos y de los enemigos del Señor. En realidad nadie en Jerusalén imaginaba lo que iba a ocurrir. Los enemigos del Señor Jesús se frotaban las manos diciendo,
bueno, como dice aquel viejo dicho popular, muerto el perro, se acabó la rabia. Este nazareno que tanto hizo y revolucionó la nación está muerto y ya no hay nada que hacer. Nunca imaginaron que aquel domingo de resurrección comenzaría el movimiento, la obra, el nacimiento de un impacto extraordinario, el nacimiento de la Iglesia y un cristianismo que a través de 20 siglos y aún más ha alcanzado miles y miles de personas para llevarlas al cielo. Cuando las mujeres trajeron las noticias y María Magdalena con ellos, los discípulos siguieron teniendo incredulidad y temores. En realidad, en el entorno del Señor, además de las noticias que habían llegado, había desaliento y desesperanza. Todo lo que el Señor les había dicho parece que se hubiera esfumado de un día para el otro, y todo lo que el Señor les había prometido ya no estaba presente en sus mentes. Pero cuando Cristo resucita, hay un giro de 180 grados. Estos hombres acobardados en el aposento alto estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor. Y esto no fue una cuestión de entusiasmo ni una cuestión religiosa. En sus vidas, el Cristo resucitado pudo impactar lo que esperamos que en esta mañana el Señor puede hacer en cada uno de nosotros. Aprender y entender lo que significa la vida de resurrección. Poder decir, como dice Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso yo quisiera sencillamente en esta mañana mostrar el trabajo de Cristo en los 40 días de resucitado y 3 impactos que nos llevan a 3 decisiones que tenemos que tomar como creyentes para vivir la vida de resurrección. Yo no sé cómo nos encuentra esta Semana Santa y esta proximidad del domingo de resurrección. Pero si hay algo que tenemos que entender es que la resurrección de Jesucristo es mucho más que un evento histórico comprobable. Que la resurrección de Jesucristo es mucho más que el impacto increíble de todo el cristianismo. La resurrección de Jesucristo significa para el creyente que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos opera por el Espíritu en cada uno de nosotros para vivir una vida de resurrección. Predicador, todo muy lindo. ¿Cómo se vive eso? Vamos a verlo en la Escritura. Vamos a ver 3 pasajes, 3 fotografías, 3 impactos que el Cristo resucitado hace en los discípulos y en nosotros y que nos va a despegar a 3 decisiones que tenemos que llevarnos en el corazón para vivir la vida de resurrección. Primer pasaje, Marcos capítulo 16, versículo 9. Y quiera el Señor por su palabra que nos esté ayudando con suma claridad y poder del Espíritu a llevarnos en el corazón el desafío de una iglesia que vive la resurrección de Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 9. Dice la Escritura, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino, yendo por el campo, el camino de Emaús. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Segundo impacto, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 4. Vamos a empezar desde el versículo 3, Hechos 1, 3. Dice la Escritura, a quienes también
después de haber padecido el Señor Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tercer pasaje, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice Pablo: a fin de conocerle. Capítulo 3, versículo 10 de la carta a los Filipenses. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estos 3 pasajes me hablan de 3 impactos que Jesús hizo sobre los discípulos para marcar el principio de la vida de resurrección y que quiere hacer en nosotros. Marcos nos habla de la chatura y la mediocridad del aposento alto. Hechos nos habla del impacto de la unión con Cristo. La carta a los Filipenses nos habla de las demandas de la ciudadanía celestial. Nos demanda 3 acciones por estos 3 pasajes. En primer lugar, para vivir la vida de resurrección debemos dejar la chatura y la mediocridad espiritual. En segundo lugar, de acuerdo a Hechos capítulo 1, debemos permitir la obra formativa de Cristo en nosotros. Y en tercer lugar, de acuerdo a la carta a los Filipenses, necesitamos vivir y proyectar nuestra vida como ciudadanos del cielo. Si tomamos estas 3 decisiones, de acuerdo a la enseñanza escritural, podremos aprender a vivir lo que Cristo prometió y la Escritura tiene para nosotros. El creyente, aún con sus debilidades, puede vivir la vida de resurrección. Primera decisión, debemos dejar la chatura y la mediocridad espiritual. Este pasaje que hemos leído de Marcos, a diferencia de sus pasajes paralelos de Juan 20 y Lucas 24, tiene un detalle que muestra la reacción de los discípulos, las primeras reacciones, cuando las mujeres, volviendo de la tumba, anunciaron que Cristo vivía y que el Señor había resucitado. La cronología de los versículos nos va demostrando en un cono de luz cada vez más amplio lo que había realmente en sus corazones, la chatura y la mediocridad que reinaba en ese grupo de discípulos hasta que pudieron comprobar que realmente Cristo había resucitado. Por ejemplo, el versículo 11 nos dice que ellos estaban tristes y llorando. El versículo 11 dice que ella va a los discípulos que estaban tristes y llorando. Y ellos, oyendo que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. En los versículos 12 y 13, ante el testimonio de Cleofas y su compañero que caminaron con Cristo a Emaús, dice que ni aun a ellos le creyeron. Y en el versículo 14, cuando apareció a los 11 sentado a la mesa,
dice literalmente que les reprochó dos cosas: la incredulidad y la dureza de corazón. Aquí hay que congelar la imagen. Si nosotros estaríamos en aquella mañanita en el aposento alto, si cada uno de nosotros fuéramos parte de esos 11, ¿qué vería Cristo en nuestros corazones? Los ojos de aquel como llamas de fuego que puede ver las telarañas del alma. Aquello que solo Cristo puede ver, descubre dos males que han achatado y han hecho mediocre la iglesia del siglo XXI: la insensibilidad y la incredulidad. ¿Saben? La palabra incredulidad que aparece aquí es una palabra que se traduce indigno de confianza, increíble. Esta misma palabra en el original aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento. En primer lugar aparece en Lucas capítulo 12, versículo 46, en la parábola del siervo infiel, y se traduce como infidelidad. También aparece en Romanos capítulo 11, versículo 30, cuando Pablo dice: vosotros erais desobedientes, y se traduce esa misma palabra como desobediencia. En otras palabras, lo que podemos ver es que Cristo ve en ellos una incredulidad que era el trampolín o la pista de despegue. ¿Para qué? Para la desobediencia, para la apatía y para la infidelidad. La segunda palabra que aparece, dureza de corazón, es una palabra compuesta. Y la voy a decir porque les va a dar idea para muchos que han estudiado. Esa palabra es esclerocardía, dureza de corazón. La palabra está implicando toda ausencia de percepción. Es la idea de una insensibilidad absoluta. Lo que Cristo descubre y lo que surge de las palabras de las mujeres y el testimonio de los que fueron camino a Emaús, luego de hablar del Cristo resucitado, es que en el corazón de los discípulos, en el aposento alto, estaba la incredulidad y la insensibilidad como males que caracterizan hoy la iglesia, que está apática, fría y que no reacciona frente al desafío de Cristo. Sin duda, la incredulidad y la insensibilidad son males que paralizan la obra del Señor. La incredulidad y la dureza de corazón son, en primer lugar, pasaportes para el infierno cuando una persona recibe el Evangelio y no quiere aceptar a Cristo. La incredulidad y la dureza de corazón es el sendero del diablo para frustrar vidas que tenían propósitos gloriosos, para pasarlo a propósitos temporales y vidas sin sentido y sin propósito. La incredulidad y la dureza de corazón enfrían el hogar cristiano y se pierden las verdades de la fe. La incredulidad y la dureza de corazón son los cofres perfectos donde ocultamos los pecados, los resentimientos, los errores de la vida que no nos permiten vivir plenamente la libertad en Cristo. La falta de fe y la insensibilidad espiritual sumerge a los siervos en un profesionalismo y en una chatura que suele ser la tumba y el epitafio del ministerio. Yo pregunto, ¿qué ve en nuestros corazones y en nuestras iglesias el Cristo resucitado hoy? Yo quiero ser totalmente franco, hermanos. Nuestras iglesias están viviendo una mediocridad. Pero las iglesias somos los creyentes. Entonces a la frase hay que ponerla en el lugar correcto. Los creyentes estamos viviendo mediocridad espiritual. Los líderes juveniles no saben más qué hacer para que nuestros jóvenes salgan de la chatura y la mediocridad para vivir vidas que honren al Señor. A nuestros jóvenes les cuesta, como subir una montaña, comprar un libro y leerlo. Tomar una capacitación. Venir a una vigilia de oración. Salir a testificar por la plaza. Nos hemos convencido de que el cristianismo es este cristianismo reciclado que vivimos, casi religioso, donde marcamos la tarjeta para venir a la escuela dominical, a la cena del Señor, e involucrarnos en algún ministerio y nada más. Hemos hecho un gigantesco aposento alto de nuestras asambleas, entendiendo que si aprendemos las verdades es suficiente, y las verdades se aprenden, se viven y se proyectan.
Cuando la verdad no baja de la cabeza al corazón y se vive, es una verdad que no tiene el poder del Espíritu Santo. Podemos hablar teologías y podemos enseñar con un maravilloso desarrollo las grandes verdades de la Biblia, pero no podemos aplicarlas en las cosas de todos los días. Hablamos de seguir a Cristo, de consagrarnos al Señor, cantamos himnos y canciones, pero de lunes a viernes nos cuesta un Perú, como decimos en Argentina, para poder vivir las verdades que predicamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentimos que hemos generado un corazón insensible? Cuando uno se vuelve insensible a las cosas del Señor, se vuelve insensible a las personas. Me hablan de la obra misionera y que vaya otro. Me hablan de evangelizar los niños un sábado a las 2 de la tarde con el libro sin palabras, que vaya otro. Yo me quedo en casa mirando una película, un video o un partido de fútbol. Me habla de trabajar en un grupo pequeño, de discipular a una persona, de invertir tiempo en la vida, que vaya otro, yo tengo que trabajar. Me hablan de pensar los hermanos que no están viniendo, para llamarlos por teléfono, para visitarlos, para cargar con las personas, que vaya otro, para eso están los ancianos. Y la chatura y la insensibilidad de corazón mata los sueños, mata los proyectos y mata a las personas. De los muchos corazones insensibles que encontramos en la Biblia, 1 Samuel capítulo 14, versículo 24, nos muestra hasta dónde llega la insensibilidad de Saúl. Alguien que fue escogido por Dios para ser un siervo de Dios y fue desechado porque dejó a Dios fuera. Dice el capítulo 14, versículo 24 de 1 Samuel, que los hombres de Israel en medio de la batalla fueron puestos en apuro por Saúl, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Su incredulidad y su insensibilidad llegó a tal punto que su hijo Jonatán, sin saberlo, probó un poco de miel y quería matar a su propio hijo. ¿A cuántos matamos con nuestra insensibilidad espiritual? ¿Cuántos pasan a nuestro lado sin Cristo, con necesidades, y tenemos todo el tiempo mirando para adentro nuestros propios egoísmos, nuestras propias demandas? Criticamos a los líderes de la iglesia, criticamos a la asamblea, decimos que las cosas no están bien. Yo pregunto, ¿en qué lugar nos encuentra el Cristo resucitado? Parapetrados en la mediocridad del aposento alto, con un corazón insensible, incrédulo, confiados de que vamos al cielo, pero sin una vida con frutos aquí en la tierra. Un querido hermano nuestro estaba a punto de bautizarse. Él y su esposa habían sido rescatados de una situación muy difícil. Estaban con todo el entusiasmo de la fe. Y de pronto a su hijito de 8 años le determinan un tumor en la cabeza. Había que operarlo inmediatamente. Antes de la operación de la criatura, él se bautiza. La operación era tan difícil que no le aseguraban nada. Le extirpan el tumor y cuando comienzan a hacerle la quimio, en el lugar donde le hicieron la quimioterapia se pasaron de vueltas y el chico tuvo toda una erupción de llagas, quemado el cuero cabelludo. Estábamos en la clínica allí en Santa Fe y yo le digo: Sergio, vamos a Buenos Aires, al Hospital Garrahan, este chico no sale. Fuimos al Hospital Garrahan y allí inmediatamente lo internaron. Es un hospital que es como una ciudad en medio de la ciudad, tiene escuela para los chicos. Este papá se internó con el chico 6 meses en el hospital. Se identificó con el niño porque él estaba todo peladito, así que el padre se peló también. Y empezó a ver la miseria y el dolor humano. Cada día luchando con esa criatura, la iglesia orando y clamando para que el Señor lo levante. Y cuando llegamos a fin de año a la reunión de acción de gracias, dábamos testimonio. Él se paró frente a la congregación, ya el chico había vuelto. Hoy está entre nosotros casi con 12 años. Un milagro del Señor. Y él y su esposa, gente sencilla, trabajadora, humilde, dijo: miren, queridos, si yo no hubiera conocido a Cristo,
en aquel lugar del hospital yo me hubiera vuelto loco. Pero allí en la soledad pude experimentar el poder del Cristo resucitado. Me aferré a todas sus promesas, dejé todas mis niñerías y mis pequeñeces y pude entender que mi maestro, mi amigo, era el que me sostenía cada día, me levantaba cada día y yo podía vivir en medio de una tremenda aflicción, el poder y el sostén de Cristo. Este hombre se ha convertido en un testigo de Cristo. Él y la enfermedad de su hijo con su familia han llevado a testificar a infinidad de personas en los hospitales. ¿Sabe, querido? Necesitamos escuchar en esta mañana el llamado del Maestro para que salgamos de la chatura y la mediocridad espiritual, porque Cristo tiene una vida de resurrección. En segundo lugar, el que quiere vivir una vida de resurrección, debemos permitir la obra formativa de Cristo en nosotros. No solamente no convencernos que la vida cristiana es chata y mediocre, sino romper esa insensibilidad y esa incredulidad y empezar a vivir una vida en la cual Cristo trabaja en nosotros. El apóstol Pablo expresa en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. En realidad la vida de resurrección tiene como segundo principio la formación del carácter de Cristo en nosotros. El cristiano que se abre a la obra del Espíritu con la palabra, con la comunión, con la oración, va permitiendo que el carácter de Cristo se vaya plasmando en uno. Solemos escuchar frases como, yo soy así, no voy a cambiar más. Tiene el carácter de la madre. ¿Por qué se ríen algunos? Yo soy así. No. El temperamento es como el color de los ojos, no se cambia. Pero el carácter, que es la manifestación del temperamento, debe ser formado y moldeado por el Espíritu Santo. Ahora, formar a Cristo es un proceso de toda la vida. La madurez espiritual, mis queridos hermanos, no es instantánea. Hay café instantáneo, hay sopa instantánea, pero no hay madurez instantánea. Es un proceso que requiere toda la vida en el creyente. Y precisamente llegar a ser como Cristo requiere lo que los discípulos vivieron con el Cristo resucitado. Cristo resucita, se encuentra con ellos y los 40 días que trabaja, va trabajando en el carácter, en la visión, en los propósitos, en las metas de la vida, en los proyectos que han de tener y todo lo que para ellos tenía que ver con una restauración nacional de Israel, con un reino en el cual Cristo iba a reinar visiblemente entre ellos. Tiene que cambiar para entender que los propósitos son espirituales, que los propósitos son eternos. Y en esa serie de reuniones, aquellos discípulos acobardados, sin sueños, comienzan a ser baluartes que cambiaron el mundo llevando la palabra. Ahora, esos mensajes formativos que hace Cristo, yo veo aquí en este capítulo 1 del libro de los Hechos 3 impactos claros para formar a Cristo. Lo primero que Cristo impacta en ellos es la certeza de que Cristo ha resucitado. Lucas utiliza una palabra muy particular, dice pruebas indubitables. La palabra indubitable da la calificación a prueba como una prueba testigo, como plena certeza. La resurrección es la piedra angular de nuestra doctrina cristiana. Si este hecho se pudiera desmentir, toda nuestra fe se cae. Si este hecho se puede cuestionar, somos los seres más miserables del mundo. Si la resurrección de Jesucristo pudiera ser cuestionada, los que durmieron en Cristo no se van a levantar nunca. Si la resurrección de Jesucristo no es real, todo lo que decimos es una mera religión. Por eso decimos claramente como Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, pues no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vacía nuestra fe. Si Cristo no se levantó de los muertos, estamos muertos en nuestros pecados. Bendita promesa, mis queridos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es esto, es hecho. Ahora, todas estas verdades fueron impactando de tal manera
que ellos pudieron entender que lo que venía por delante era tan real como la resurrección de Cristo. Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 5 al 9 dice claramente: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y concluye: y si morimos con Cristo, creemos también que resucitaremos con Él. La certeza de la resurrección de Cristo significó para ellos y para nosotros que todas las verdades que vivimos aquí no tienen fin. Que la muerte es un pasaporte para la eternidad. El 8 de julio del año pasado, papá partió para la eternidad. Los últimos días que pasé junto a él en su cama, luchando con su corazón, luchando y luchando, me llevó a ver cómo las palabras del apóstol son reales. Aunque este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios una casa eterna en los cielos. Se deshacía su cuerpo. Estábamos juntos y yo le decía al oído, porque ya no podía hablar, las palabras del Salmo 23, de Juan capítulo 14, de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Venían algunos hermanos y nos poníamos a cantar el himno 259 que él siempre ponía en la cena: gloria sea, gloria eterna, a aquel que nos rescató. Y él apenas sonreía. Cuando dio el último respiro a las 4 de la mañana, yo sentí que le podía decir: papi, hasta pronto. Te me adelantaste nada más. Y pude ver en un hombre que conoció a Cristo de grande, casi a los 50 años, que la certeza de la resurrección en el momento más difícil de su vida cobró un valor único. Algunos de nosotros vivimos como si esta certeza de la resurrección no fuera real. Yo me temo que algunos de nosotros miramos las verdades de la cruz como una película, como los chicos miran los dibujitos animados, más o menos. Para los discípulos el impacto de la certeza de que Él había resucitado los motivaba a cambiar toda su vida. Yo pregunto, hermano, ¿cuánto significa para ti la eternidad de tu alma? Porque esto tiene que ver en las decisiones del hoy. La certeza de la resurrección significó para ellos que lo que le quedaba de la vida se proyectaba con metas eternas. Cuando el creyente pierde la visión de esto, automáticamente vive como si la vida fueran 70 años y nada más. Proyecta de esa manera, negocia de esa manera, asigna los recursos de esa manera, asigna las horas de esa manera. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo. El impacto de la resurrección. En esta labor formativa, Cristo produjo un impacto con las palabras del Cristo resucitado. Observen las palabras que Cristo le dice: todo poder me es dado en la tierra. Mateo capítulo 28. Recibiréis poder, capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Dice Pablo, a fin de conocerle, y él, otra vez la misma palabra, poder de su resurrección. Miren, sin duda en la memoria de los discípulos se recreaban las palabras impactantes de los 3 años de ministerio del Señor, sus parábolas, sus enseñanzas, la magistral disertación del Sermón del Monte, las promesas del reino de Juan capítulo 14, los eventos futuros de Mateo 24 y Juan 21. Todavía estaba grabado en sus retinas cuando en la fiesta de los tabernáculos en Juan capítulo 7 los enemigos vinieron a prenderle y volvieron a quienes le mandaron y le dijeron: no pudimos prenderle porque nunca hombre alguno ha hablado así. Todavía quedaba grabado en ellos lo ocurrido en Mateo capítulo 13 versículo 54 cuando escuchaban sus enemigos y los que estaban allí las palabras del Señor y decían: y venido de su tierra les enseñaba en la sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
la coreografía y el escenario de los 3 años de ministerio del Señor habían sido muy comunes para ellos, muy particulares. Jesús, el Hijo del Hombre, con un vestido sencillo y sin costura, en medio de la multitud, puesto en pie, enseñaba, predicaba y vivía entre ellos. Pero el contraste con el que les hablaba ahora era totalmente distinto. El Cristo que les hablaba ahora era el Cristo de poder. Era la misma persona. Tomás colocó sus manos en la hendidura que tenía la mano del Señor, tocó las heridas, pero aún así no le podían reconocer. Antes hablaba en medio del público, ahora solo a los discípulos, luego a 1, luego a 2, luego a 500. Antes utilizaba parábolas, ahora habla directamente de las verdades del reino. Antes de su muerte estaba con sus seguidores, dormía con ellos, ahora no sabía dónde moraba el Señor, aparecía y desaparecía. Antes sabían bien en el lugar donde estaba, ahora lo miraban, lo veían en el mar de Tiberias, escuchaban que estaba en Emaús, más tarde en Jerusalén. Este Cristo era diferente, era la misma identidad, pero con toda la gloria del Cristo resucitado. Las puertas del aposento alto estaban cerradas y Cristo irrumpe en medio de ellas y traspasa el espacio y el tiempo, mostrando el cuerpo resucitado del Salvador. Evidentemente, luego de la resurrección, ellos veían un cambio maravilloso en el Señor Jesucristo y veían toda su gloria. Y este mismo Cristo le decía: toda potestad me es dada, recibiréis poder. El Cristo sufriente del huerto contrastaba con el Cristo glorioso resucitado que tenían frente a ellos. Ahora, lo maravilloso es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 19, cuando dice que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena todo. Todo el poder prometido a los discípulos, todo el poder prometido a nosotros, por nuestra unión con Cristo y por la obra del Espíritu Santo, incluye vivir la vida de resurrección. Spurgeon decía: ¿cuánto necesitamos predicadores con poder? ¿Dónde quedaron aquellos hombres revestidos de poder como Lutero, como Juan Bunyan, Whitefield, Calvino? Hombres que inspiraron terror en los oídos del enemigo, que unidos a Cristo predican con poder y sirven con poder. Los discípulos entendieron, como tenemos que entender con nosotros, que Cristo nos va a dar poder, lo cual no excluye para nada nuestra propia debilidad. Debemos entender, mis queridos, que cuando uno decide vivir en plenitud del Espíritu, en comunión con el Señor, somos revestidos de ese poder para ministrar a los santos, para predicar el Evangelio, para llevar la palabra, para animar a los santos, para exhortar a los santos, para ver el poder de Cristo. Con siervos nadie puede fabricar el poder. Muchachos, no hay He-Man espirituales, El poder viene de la fuente inagotable de su gracia, que es Cristo. Ahora, cuando el siervo pierde el poder, el siervo quiere reemplazar al Espíritu Santo. Y ahí hacemos una burda imitación, una burda falsificación del poder de Dios. Podemos organizar la mejor campaña evangelística, podemos tener el mejor coro, podemos traer al mejor evangelista, podemos hacer la mejor publicidad, podemos llenar un estadio de inconversos y no les garantizo una sola conversión, salvo si el hombre está revestido de poder. Ahora uno dirá: ¿y cómo hago para que ese poder del Señor fluya en mi vida por el Espíritu con todas las debilidades que tenemos? Miren, hermanos, podemos sentirnos vacíos como la vasija de la viuda, y Él puede llenarla y rebosar de nosotros. Podemos sentirnos en este tiempo de esta Semana Santa secos como la vara de Aarón, y Él la puede hacer florecer.
Puede haber entre nosotros siervos que vienen trabajando en la obra del Señor y sienten que cada vez es más carga, que no aparecen fruto y sentimos como los discípulos que trabajamos toda la noche y Cristo puede llenarnos la barca de peces. ¿Y cómo puede ocurrir esto, predicador? Bueno, la clave está en Filipenses capítulo 3 que hemos leído. Yo le pido que vuelvan a leer conmigo este versículo, porque aquí, en la construcción gramatical del versículo, hay un secreto que tenemos que llevarnos en el corazón. Dice Pablo, capítulo 3, versículo 10. Él viene contrastando todo lo humano como basura a fin de conocer a Cristo. El hombre había invertido 40 años de fariseísmo y no valía nada cuando descubre a Cristo. El hombre tenía todo el prestigio, todo el poder, toda la honra y no valía nada cuando conoce a Cristo. Lo califica como basura, negativo, -1. ¿Y cómo podés llegar a esta conclusión, Pablo? Él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pero el versículo no termina allí, dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. La vida de resurrección es esto. Tiene dos realidades en una misma experiencia. Participar de los padecimientos de Cristo y entonces conocer el poder de su resurrección. Algunos creen que son dos experiencias. Es una misma experiencia con dos aspectos. No alcanzaremos el poder de la vida de su resurrección, a menos que no crucifiquemos el yo con todas nuestras pasiones cada día. A menos que no nos vaciemos de nuestra carnalidad, nunca descubriremos la vida de resurrección. Y eso no es una experiencia que se vive una sola vez, es una experiencia de todos los días. Cuando Pablo escribe en Efesios acerca de la llenura del Espíritu Santo, él dice claramente, sed llenos del Espíritu Santo. Permítame hacer algo que no suelo hacer en las congregaciones, pero para explicarle el concepto. En el idioma original hay dos tipos de presente. Uno es el presente continuo y el otro es un aoristo. Cuando el verbo entra en aoristo, significa que ocurre una sola vez y nunca más. Por ejemplo, en las fiestas de Caná de Galilea, Jesús dice, llenad las tinajas. Ahí el verbo está en aoristo, ocurre una sola vez. Pero cuando el tiempo está en presente continuo, implica en el cristiano una experiencia de todos los días. Ese es el tiempo que aparece en Efesios capítulo 5. Cuando nos habla de ser llenos del Espíritu, de vivir una vida de plenitud, lo que nos está diciendo es que todos los días el creyente debe vaciarse de su yo, debe crucificar su yo, debe levantarse tempranito a la mañana y ocupar el lugar de la cruz y decirle, Señor, quiero vivir en plenitud la vida de resurrección. No es el resultado de un gran culto, no es el resultado de una experiencia mística, es la vida diaria del creyente siendo llenado por el Espíritu Santo que tiene dentro, confesando sus pecados para no entristecerlo, dando plenitud de Cristo para que pueda vivir las verdades espirituales. Si no hay vaciamiento, no hay llenura. Si no hay crucifixión, no hay resurrección. Por eso Pablo dice, participo de los padecimientos de Cristo, conozco al Señor y vivo entonces el poder de su resurrección. El siervo de poder tendrá entonces dos marcas, las marcas de la cruz y la marca de la tumba. La marca de la cruz implicará que cada día su yo, su orgullo y su soberbia es puesto a los pies de la cruz. La marca de la tumba vacía significará que cada día, conociendo a Cristo, vive la vida de resurrección. Cuenta la historia que un joven pastor metodista salió del seminario con las mejores notas. Y cuando llegó a la asignación de su destino, dijo, yo estoy para grandes cosas. Pero los hermanos de la convención lo mandaron a una pequeña iglesia de pueblo, donde había 20 miembros. Y él no estaba de acuerdo, pero dijo, es el primer destino, agachó la cabeza y fue. Y trabajó como pudo con su soberbia durante todo el año, con todos sus conocimientos del seminario, esperando la próxima convención para que le asignen otro recurso, otro destino. Cuando llega a la convención, viene uno de los pastores ancianos y le dice, querido hermano, un año más en el mismo lugar. Y este muchacho explota y dice, son injustos conmigo, yo estoy para más, no me reconocen mi trayectoria y mis notas, me están crucificando.
Y aquel hombre que peinaba canas lo mira y le dice, exactamente eso estamos haciendo. Porque tienes que aprender a morir para que Cristo te use. Fue tan impactante para este siervo esas palabras que salió caminando y se sentó en la escalera del atrio. Y en él repiqueteaban en su mente y en sus recuerdos las palabras de Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Se amontonaban en su mente todos sus sueños de gloria y se dio cuenta que el centro de su ministerio era el mismo, que todo lo que hacía era para buscar aceptación, que lo que quería eran coronas y aplausos humanos y no había nada para el tribunal de Cristo para él. Quebrantó su corazón, con lágrimas volvió al pueblo y cuenta la historia que el año siguiente ganó más de 100 familias para Cristo con un corazón humilde y quebrantado. El impacto de la certeza de resurrección, el impacto del poder de las palabras del Cristo resucitado. Mis queridos, el poder en el ministerio, el poder en la obra, los resultados ocurren cuando quebramos y nos crucificamos para que entonces haya lugar para el Señor. Me temo que algunos de nosotros tenemos tanto de nosotros mismos que no hay lugar para el Señor en nosotros. Finalmente, el impacto de las promesas recibidas en la ascensión. Inmediatamente después de la comisión de poder, Cristo asciende. Y aquí sacamos la última fotografía. Lo encontramos aquí aquellos varones con vestiduras blancas diciendo: este mismo Jesús que está ascendiendo volverá a vosotros. Y quedan impactada de la retina de los apóstoles el retorno de Cristo como una aliciente y un pilar para la vida de resurrección. Ellos pudieron aprender que la partida de Cristo fue personal. ¿Cómo será su retorno? Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En segundo lugar, que su ascensión fue visible, ¿cómo lo será su regreso? Pablo dice en capítulo 3, 21 de Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En tercer lugar, ascendió en el monte de los olivos, volverá al pie del monte de los olivos, como dice el profeta Zacarías en capítulo 14, versículo 14. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Así se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente. El impacto del retorno de Cristo significó para ellos otro pilar de la vida de resurrección. Traten de hacer un marco y un mapa de todo lo que Cristo hizo. Primero, los llama a salir de la chatura del aposento alto para quitar la insensibilidad y la incredulidad. En segundo lugar, impacta el poder de Cristo en ellos y la necesidad de una vida de crucifixión. Pero en tercer lugar, quedan grabado en ellos el retorno de Cristo como un aliciente para vivir la vida de resurrección. Estábamos en una conferencia hablando de eventos futuros y una vez un hermano me dijo: yo no sé para qué hablamos de eventos futuros. La gente no le alcanza la plata, tiene problemas de matrimonio, tiene dificultades con los hijos, no puede dejar los vicios, tiene problemas que no puede resolver en el más acá y nosotros le hablamos de las cosas del más allá. Yo le dije: si vos pensás de esa manera, no conocés los principios escriturales. Porque los eventos futuros no es una película de ficción que los creyentes repetimos de vez en cuando. Cristo puso los eventos futuros como un aliciente que impactaban la vida del más acá. Cuando los creyentes perdemos la visión del retorno de Cristo, cuando los creyentes perdemos la visión de la inminencia del retorno del Salvador, hacemos una vida como si Cristo nunca habría de volver. Cada referencia bíblica que hay del retorno de Cristo tiene influencia en el más acá. Por ejemplo, Juan capítulo 14, cuando el Señor promete la venida del Salvador, es el gran consuelo para los que están a punto de morir. Los eventos del más allá ayudan en el más acá. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, frente a la pérdida de los seres queridos, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. El retorno de Cristo es consuelo para los que perdemos lo que amamos.
Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y por qué tenemos que alentarnos? Porque un capítulo entero habla de la transformación de este cuerpo de debilidad en un cuerpo de gloria. He aquí, os digo un misterio, todos seremos transformados. Y esto es un aliento tremendo cuando uno sobrelleva el aguijón de la carne, ¿verdad? Esa enfermedad que no aguanto más. Esta debilidad que es como un aguijón, como una espada clavada en esta carne de debilidad. Yo sé que en el día de la redención final no habrá llanto ni dolor, porque como dice Apocalipsis capítulo 21, el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El secreto está en el verbo. El verbo enjugar no significa secar. El verbo enjugar es quitar la fuente que lo produce. ¿Qué produce las lágrimas, el dolor, la enfermedad? El pecado. Cuando estemos allí, no hay pecado. Por eso no habrá lágrima, no habrá dolor, para estar siempre con el Señor. Romanos capítulo 8, las aflicciones de este tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. Señor, ¿hasta cuándo he de llevar estos problemas? Señor, ¿hasta cuándo seguiré? Los problemas presentes no son comparables a la gloria venidera. Soporta la prueba, mira la gloria que viene. Los eventos del más allá me ayudan en el más acá. 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Queridos hermanos, a manera de conclusión en esta mañana quiero decirles, lo que le venía a los discípulos no era fácil. 10 de ellos dieron su vida por el Señor. Murieron decapitados, crucificados cabeza para abajo, apedreados. Tuvieron que dejar todo lo que un ser humano puede soñar. Pero ¿saben qué vivían? Vivían lo que vivió Moisés, cuando el autor a los Hebreos dice claramente que rehusó, renegó llamarse hijo de la hija del faraón y gozar de los deleites temporales del pecado porque tenía la mirada puesta en el galardón. Ahora déjenme decirle algo. ¿Qué veía Moisés si Cristo no había venido? ¿Qué veía Moisés si la revelación de los eventos futuros era apenas una pequeña luz de la redención del Mesías? Era tan tenue la luz, pero su contacto con el Señor era tan profundo que aún con una mínima revelación estaba dispuesto a dejar todo porque sabía que tenía un premio eterno con el Señor. Job mismo pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta piel fuere deshecha, yo podré ver al Señor. Nosotros tenemos revelación completa. Y como los discípulos tenemos todas las promesas y las verdades. La pregunta para terminar en esta noche es, queridos, ¿estamos viviendo la vida de resurrección? ¿Por qué no hacemos en esta mañana de este lugar un gran aposento alto? Y dejemos que por su Espíritu el Señor irrumpa en esta mañana, en este ilustre auditorio. Y mire nuestros corazones. Y señale con el dedo santo la incredulidad, la insensibilidad, la apatía. Y dejemos que nos llame a salir. Dejemos que el Cristo crucificado nos pueda mostrar la necesidad de crucificar tantas pasiones carnales que tenemos. Nuestro yo, nuestra soberbia, nuestras peleas en la iglesia, y podemos aprender a vivir una vida de resurrección. Entendamos que la vida que sigue tiene que estar alineada con lo que nos viene en la eternidad y tomemos decisiones en casa y en la iglesia para vivir vidas que puedan vivir alineadas a lo que el Señor quiere. A la tarde vamos a concluir toda esta serie hablando de un servicio alineado con las demandas del cielo. Y vamos a ver las coronas del tribunal y cómo eso influye en la vida. Pero no nos podemos ir de aquí sin decidir qué vida vamos a vivir. Dice Pablo, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección. Señor, no más a la mediocridad, no más a la chatura. Quiero vivir una vida de plenitud. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Abramos la alacena de la gracia en esta mañana y con humildad vengamos a los pies del Salvador y mirándolo con todo el poder de resucitado, digamos, Señor, yo quiero vivir una vida de resurrección. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, miramos la grandeza de tu persona, la grandeza de Cristo, y miramos la pobreza de nuestra vida. Y te agradecemos porque el día que te conocimos fuimos plantados juntamente con Cristo. Señor, queremos pedirte perdón en esta mañana por tanta mediocridad, por tanto egoísmo, por tanta chatura. Y queremos mirar esta gloriosa vida de poder. Y queremos conocerte más, Señor. Buscar tu rostro. Buscarte cada día. Señor, bendice toda tu iglesia en esta mañana. Cada siervo que está en este lugar. Señor, tú conoces la carga, la iglesia, las luchas, los problemas. Oh Señor, vivifica por tu espíritu nuestras vidas. Y ayúdanos a vivir aferrados a la palabra, una vida de resurrección. Señor, queremos crucificar los pecados ocultos en esta mañana. Tú conoces cada vida. Queremos crucificar la soberbia y el orgullo. Queremos crucificar los rencores y los resentimientos. Queremos conocerte más. Auxílianos por tu Espíritu, Señor. Y queremos todos juntos en esta Semana Santa preparar el corazón para vivir hoy y mañana un domingo de gloria, donde podamos mostrar Cristo ha resucitado, primicia para los que durmieron es esto. Bendito sea tu santo nombre, oh Señor. Oramos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén.